Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Son tremendos, ¿eh? La verdad que no sabemos si ponernos a bailar. Julián Sicari se embata de risa, Santiago también esboza una sonrisa con la música, todo el acompañamiento. No, yo estoy muy amargado de estar Sí. viviendo este tiempo, porque desde 1810, que fue la Revolución de Mayo, que fue un gran movimiento para tratar de que la Argentina tuviera su independencia, yo creo que nos toca vivir un tiempo histórico exactamente inverso. Lo que ha ocurrido en los últimos días, coronando ayer, es que por no querer, ha venido ocurriendo desde el comienzo, por no querer tener un Ministerio de Economía, una conducción económica fuerte a nivel nacional, hemos terminado llevando el Ministerio de las Decisiones Económicas, el Ministerio de Economía a Washington, ahora el Banco Central también. ¿Duhovne no es fuerte? Mire, puede ser fuerte, pero las señales están claras, es decir, si a la titular del fondo le gusta, no le gusta sacar funcionarios, mire, la verdad, no quiero desarrollar ese tema porque ya lo han desarrollado sus colegas en todos los medios en los últimos días, es decir, ha quedado claro que el Fondo Monetario ha sido determinante para los movimientos de funcionarios en la Argentina, también le queda claro que la conducción económica no está en Argentina. Y todo eso ha sido por no querer hacer un acuerdo político a nivel nacional y terminamos teniendo que delegar toda la conducción económica en Washington. Todo esto lo digo sin rechazo ideológico al Fondo Monetario, sino describiendo los hechos. ¿Acuerdo económico a nivel nacional? No, un acuerdo político. Claro, político-económico, pero claro, algunos piensan una cosa, otros piensan otra. Lo que pasa es que la crisis de mercados en realidad viene por las dudas sobre el devenir de la economía argentina y realmente hacen falta cambios estructurales en la economía argentina. Pero yo hubiera podido proyectar esa misma señal de manera nacional, así como tenemos premios Nobel, tenemos investigadores, como por ejemplo gente que estudia de los temas, como por ejemplo Julián Sicari. Julián. Sí. Nosotros estábamos en perfecta, nos sobra capacidad para haber hecho un acuerdo político que nos permitiera decirle al mundo, esto son los cambios que vamos a hacer en la economía argentina. Como no hemos querido hacer el acuerdo político, hemos terminado puestos de rodillas por los mercados y teniendo que delegar la última decisión, como esa conferencia de prensa con la titular del fondo con la bandera argentina atrás, el ministro de Economía anunciando lo que va a ser la economía argentina de aquí en más, como si eso fuera el gobierno argentino que lo está anunciando, ¿verdad? Acuerdo político vamos a necesitar por el proyecto de ley de presupuesto para ejecutarlo el año próximo. Después, Santiago, me decís porque paso a Julián, sobre el acuerdo político pregunto, porque la verdad que el adelantamiento de fondos y que nos den más dinero está supeditado a la aprobación de ese proyecto de ley que no sé qué va a pasar y seguramente vos tenés mucha información al respecto. Julián, ¿qué va a pasar con el dólar? Se pregunta todo el mundo. ¿Por qué? ¿Porque va a comprar o vender dólares? No movemos, digamos, el amperímetro, pero sí influye en los precios, en los salarios y en las previsiones futuras. Si está escuchando ahora un pequeño y mediano empresario y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora yo? Sí, la verdad que es muy preocupante, es muy terrible y sobre todo considerando que me parece que es muy distinto a como dice el gobierno, que lo peor ya pasó, sino que lo peor está por venir. ¿Por qué? Bueno, este mes seguramente la inflación se coloque entre 6 y 7 puntos. El mes que viene va a ser algo similar. Ya vamos a estar... Ahora, algunos analistas rezan porque la inflación no supere el 50% este año. ¿A cuánto va a llegar el dólar? Bueno, esa es la gran incertidumbre. O sea, el dólar seguramente va a mantener una tendencia alcista, me parece inquebrantable. La tiene, hoy está, agrego, ¿no? A 40 pesos con 60 centavos según el Banco Nación. Esa información se la vamos a dar durante todo el programa porque nosotros coincidimos con el cierre, ¿no? Claro, lo que pasa es que también todas las tendencias indican que va a seguir subiendo con fuerza, eso como vos recién señalabas, eso va a trasladar a precios y lo que hace directamente, el primer impacto, aparte del inflacionario, es la demolición del salario de todos los argentinos, la licuación de las jubilaciones, de los ingresos de los sectores más pobres, el aumento del hambre y encima la estrategia, pues sobre todo enfocarse en alimentar a los sectores monetarios y financieros, ¿no? Eso y subir las tasas de interés para hacer más atractivo el país, para que no se vaya al dólar, lo que hace es ahogar más la economía, quebrar la cadena de pagos, derrumbar el consumo, todo el mercado interno que realmente está contra las cuerdas.
Y es una situación que me parece que peligrosamente se acerca a dos precipicios demoledores, realmente muy terribles. Uno es el que comentábamos, que realmente hay muchas condiciones para que el dólar se termine escapando y desatando un desastre económico. ¿Será este mes, el mes que viene, o a principio de año cuando vence el grueso de los vencimientos de las nuevas letras con de esa LECAP? banda de flotación que le explicamos a la gente, con ese tope de 44 pesos, se permite una actualización del 3% mensual. Por eso, digamos, se puede más o menos... En diciembre estaría prever. 48, claro. Pero sí. yo le preguntaba a Julián Guarino, le pregunté a Marcelo Ramal si no se puede escapar también el precio del dólar, teniendo en cuenta que el Banco Central puede intervenir con 150 millones de dólares por día, no es nada. No, es que día vendían 1.500 e igual subía. La corrida no es nada. Claro, con eso no frenan la corrida, pero no solo el con la tasa de interés tampoco, porque ya se comprobó que no se Sí, la siguen subiendo y el dólar sigue subiendo. Sí. O sea, no tiene efecto, pero aparte del precipicio económico, que aparte considerando no solo los vencimientos por delante, que va a ser muy difícil que el gobierno pueda dar abasto a todo, o nuevos golpes especulativos por parte del mercado en año electoral, la desconfianza, sino que el otro precipicio es el social. O sea, hay sectores sociales que no están comiendo, que están en una situación crítica, realmente desesperante, y pueden, no sé, supongamos, en el peor de los casos, pueden estar un mes sin comer, 2 meses, pero ¿cuánto pueden estar así? No se puede estar sin comer en un día. Pero por supuesto que no, pero ¿cuánto le podemos pedir que aguanten? Porque de acá adelante, o sea, este mes va a volver a caer la economía, el que viene también, y así sucesivamente. Los diagnósticos más optimistas, que incluso son casi por fuera de la realidad, dicen en abril, mayo, cuando se empieza a liquidar la cosecha. Pero hasta ese momento, son 7, 8 meses que de caída, no es que en ese momento aparte va a empezar a repuntar la economía, sino que va a detener el derrumbe económico. Pero mientras tanto la inflación va a seguir avanzando, no va a haber actualizaciones salariales. Imagínense que muchos sindicatos tienen pautas paritarias de en torno a 15, algunos 20, 25, sí, casi todos 15. Los mejores en 30. Sí. Si la inflación ¿quién tiene 30? Y algunos sectores, tiene 28, bancarios, 28, aeronáuticos. Lo terminan de cobrar en enero. Pero supongamos, pero el grueso no tiene eso. Y si la inflación es del 50%, es una caída del 20% para algunos, para los más privilegiados, otros 25, 30, y los que están en negro que no tuvieron aumentos. Hay que ver el presupuesto. ¿Va a haber acuerdo político o no? Ese acuerdo político que quiere lograr el gobierno, porque además, digamos, está supeditado el acuerdo con el fondo también a eso. El presupuesto va a terminar saliendo de una manera o de otra. O sea, esto es... A ver, fíjese que no hay uno que se haya puesto a comentar de que un corrimiento de la banda esa que han anunciado, del 3% mensual, equivale a una inflación anualizada del 46,3%. Y el presupuesto fue con una inflación de 24%. Sí, 23%. Es decir, yo la verdad no sé qué validez puede tener esa discusión presupuestaria ahora. Yo creo que este acuerdo, hay muchos sectores que intervienen en la aprobación del presupuesto, que gobiernan provincias y que seguramente, digamos, están supeditados a que el gobierno les siga enviando fondos y necesitan del presupuesto. Seguramente el presupuesto va a salir, pero yo no creo que... Hoy en día hay que estar atento al devenir de la economía, porque obviamente el plano financiero lo han separado, lo han aislado, pero, por ejemplo, crecimiento cero de la base monetaria es virtualmente una ejecución en masa de las pymes, desde el punto de vista de la escasez del dinero. Evidentemente ellos tienen el diagnóstico de que esa fuga, de que esa formación de activos externos que hubo, la venta de dólares, esos miles de millones que se fueron, 21, 22 mil millones de dólares desde el comienzo de año hasta ahora, están dando vueltas en algún colchón o en alguna caja de seguridad, y que aplicando la dureza monetaria suficiente, las pymes y los profesionales y los sectores que necesitan mover sus actividades, van a hacer aparecer esos dólares, porque al vender los dólares, ahí sí van a poder generar más pesos para poder mover la economía. Por supuesto que en el medio los trabajadores y los sectores que digamos que no han formado activos externos, que son la mayoría de los argentinos, no tienen cómo defenderse de esto. Creo que esa hipótesis de inflación anual proyectada de 46,3 que tiene el corrimiento de las bandas anunciado, nos está planteando que tienen dudas ellos mismos, porque un escenario estanflacionario como el que nosotros tenemos y ya teníamos,
profundizado por una recesión salvaje y por tasas de interés muy altas e inflación alta, va a seguir realimentando la inflación por el lado de los costos y de algo de puja distributiva que quede entre quienes tengan algún tipo de actividad. O sea, insisto en la preocupación por el impacto sobre la economía real, sobre la pobreza, sobre el trabajo y sobre las pymes. Ahora, vos que sos experto en impuestos, bueno, pues has manejado impuestos en la provincia de Buenos Aires, quiero saber cuál va a ser el impacto del impuesto a las ganancias, también puede haber... los sellos. Ahora me lo contestás, por favor, porque te quiero preguntar a vos también por el tema de la inflación, ¿no? Estaba planteando Santiago 46,3%, vos tenés un cálculo de 50%, cada economista, digamos, tiene el suyo en base a sus números. ¿Cómo se hace en un marco de inflación y de recesión para todos seguir adelante? Ya el presidente dijo, el título que sacó en todos los diarios del mundo, que me fijé cuando le respondió a la agencia Bloomberg, porque allá en Estados Unidos, a ver, también estuve comunicando con gente que está allá siguiendo estas instancias. Una cosa es estar acá y otra cosa es estar allá. Allá decían, pero la Argentina no va a poder pagar. Entonces él tuvo que contestar eso, decir, no va a haber default, pero tenemos 4 o 5 meses de recesión, o sea, que es de acá a fin de año. Entonces, ¿cómo se sigue? Es la pregunta que te hago a vos como economista. Sí, bueno, la verdad que ellos suponen de que lo único que le pueden pedir a la población es paciencia o la épica del ajuste, pero ya en los sectores financieros, incluso de Wall Street, han sido categóricos, ¿no? Si uno ve la tapa del Forbes, que decía, bueno, como que el gobierno se hunde como el Titanic, gran riesgo de que explote la economía argentina junto con su presidente. Pero esto es evidente. ¿Hay falta de confianza? ¿Sigue la falta de confianza? Pero es que esto excede porque no es una cuestión de percepción subjetiva, como podría ser la confianza. Hay fenómenos reales. Piense lo siguiente, en junio, hace apenas 3 meses, el 20 de junio, se firmó el primer acuerdo con el fondo. Le dieron 15.000 millones al gobierno. ¿Qué hizo el gobierno con esa plata? Ya prácticamente esos 15.000 millones se lo gastaron. El dólar estaba a 25, ahora está en 40. Dice, no se pudo contener por más que interviniese pero y ahora le vuelven a dar plata. Esa plata lo que va a terminar pasando es seguir financiando la fuga de capitales. El dólar no lo van a poder detener. Esto va a seguir demoliendo los salarios, los ingresos, aumentando la inflación. Y realmente es una situación dramática y el presidente y su ministro o el fondo se empeñan en agudizar el mismo repertorio. Hablé de falta de confianza porque vos sabés muy bien como economista, porque la economía, alguna gente piensa que es una ciencia exacta, no es una ciencia humana, digamos, más allá de que hay tanto número que se calcula, y desde ese punto de vista, digamos, tiene una gran influencia, digamos, la gente, qué es lo que siente, si tiene confianza o desconfianza, actúa de una manera u otra, ni hablar de los grandes operadores, más allá del individuo en particular, pero te digo, desde el almacenero que dice, no, yo voy a remarcar estos precios porque si no después no le voy a poder pagar a los proveedores, hace todos los cálculos y de pronto vos vas y aumentó un 30%, y dice, pero ¿por qué? Si ayer me cobraste tal cosa, no, por el dólar, y vas a decir, ¿qué componente tendrá con el dólar? O sea, todo eso influye, por eso te hablo de la confianza. ¿Cómo nos ven afuera? Y cómo nos ve la sociedad para actuar de una manera u otra y para que la espiral inflacionaria continúe. No, lo que pasa que la estrategia encima que está desarrollando el gobierno, como señalaba Santiago, es realmente profundamente retrógrado, porque es hacer un apretón monetario, que es contraer o dejar en cero la base monetaria, ningún tipo de expansión, subir las tasas de interés, subir los encajes, y eso está demoliendo toda la cadena de pagos. Subir los encajes está mal, que explicamos siempre, es la indisponibilidad que tiene cada banco, ¿no? Claro, exactamente. Lo que pasa, bueno, eso depende con qué tipo de plan económico uno desarrolla. O sea, no es una medida que ni está bien o está mal. Ellos están optando por esa medida como principal ancla, decir, bueno, estabilizamos el dólar y metemos un apretón monetario y con eso estabilizamos el sistema de precios. Bueno, hasta ahora le está saliendo muy mal. O están pensando en que una pyme tiene que tener la opción, o subo los precios, lo que pasa es que subo los precios, no le vendo a nadie, o me fundo. Entonces, están llevando contra las cuerdas a todas las pequeñas y medianas empresas. Y esa es parte de su estrategia antiinflacionaria. Vos decías así que no, Santiago. Lo que pasa es que la inflación tiene, si bien es verdad, no hay tanta discusión a nivel de académico de que la inflación, digamos, es un fenómeno monetario, pero la realidad es que lo convalida la política monetaria, pero puede tener causas estructurales también. En una recesión como esta, la inflación tiene un piso muy alto dado por el tema de los costos, eso se llama inflación de costos, hay una conducta que se llama markup técnicamente, que significa que no pueden dejar de
de poner un piso en relación a los costos y algo más que necesitan los formadores de precios para poder sobrevivir. Tampoco pueden aguantar tanto tiempo, digamos, en este contexto, y todo eso le pone un piso alto. Yo lo que estoy tratando de decir es que tenemos una fiebre de 41 grados, entonces quizá con todos estos apretones monetarios la bajemos a 39 grados y 8, y la pregunta es si podemos estar contentos habiendo bajado la fiebre de 41 a 39 y media. Y sigue siendo fiebre. Claro, alta. Inflación alta en una situación de paz de cementerios. Porque a ver, ¿cómo llegamos a 36,6 de temperatura? Eso tendríamos que aplicar, es decir, salir de una estanflación es la peor pesadilla de una economía. Para eso yo hablaba de los acuerdos políticos. La economía argentina necesita aliviarse del peso de regulaciones y de impuestos distorsivos y altos. Hablando de los impuestos, a ver. Bueno, hablemos de los impuestos. ¿Qué va a pasar con el impuesto a las ganancias? Hablemos, bueno, a ver, ahí tenemos dos planos. Sí. ¿Cuál puede ser el efecto de esta recesión sobre el sistema impositivo? Por supuesto que va a haber un efecto recesivo. Ya pasó que en el informe de recaudación de agosto se informó un aumento de los recursos tributarios de 24,6 o 25,2, digamos 25, sí. Estamos hablando agosto 2018 contra agosto 2017, pero la inflación del periodo fue más alta, es decir, estamos teniendo recursos tributarios que ya empiezan a acusar el efecto de la recesión. Pero ¿qué pasa? Han puesto derechos de exportación y otros que sí van a ir siguiendo el sendero del aumento del precio del dólar, digamos, en cierta medida. Yo pongo en duda que el gobierno pueda respetar, si sigue este escenario estanflacionario, los límites de 3 y 4 pesos de retención por dólar que habían puesto, porque va a llegar el momento, va a llegar el momento en el cual van a necesitar más recursos. Sí, pero por supuesto. Sí, esto impacta sobre la recaudación tributaria. Ahora, para salir de la estanflación, yo vuelvo a la Sota cuando ganó la gobernación de Córdoba, creo que fue en 1999. Sí, como cordobés. No, 1998. Sí, en diciembre del 98 ganó. Diciembre del 98 ganó. Él hizo, Córdoba era una catástrofe, el gobernador Angelos Negri era el binomio gobernante. No, el anterior era claro, sí, pero el que le dejó a Mestre el desastre fue Angelos Negri, después vino Mestre, pero de la Sota le ganó a Mestre. ¿Con qué propuesta? En una situación muy complicada de Córdoba fiscalmente. Voy a bajar los impuestos del 30% y bajar el gasto político. Hace poquito me llega en el homenaje después de la muerte de la Sota, el discurso en la Asamblea Legislativa cuando él gana, y la primera medida que toma es implementar la rebaja de impuestos del 30%. Todos dijeron, es una locura porque Córdoba fiscalmente estaba comprometida, pero cuando uno le saca, cuando uno le pone plata en el bolsillo a la gente, y a las pymes y a las empresas invierten, la gente consume, eso motoriza la economía y realmente salió adelante. Entre paréntesis, bueno, también el gasto político, porque él unificó, eliminó diputados, senadores, eliminó eso. Única cámara. Que después, entonces, eso para dar una señal. Sí, no, bueno, por ahí es irnos muy lejos a hablar de la gestión de la Sota, pero convengamos primero, es verdad que subió la recaudación en Córdoba, pero te olvidaste el pequeño detalle de aclarar que hubo una moratoria fiscal, que eso es lo que permitió la recuperación. Sí. Aparte, eso me parece que ese sube la recaudación, en general la historia ha fracasado, y más cuando vos tenés todo un contexto, perdón, Trump en Estados Unidos. Provincia que depende de un contexto general. Sí. Aparte, Trump no es que únicamente baje impuestos, está con una estrategia, se está matando con China precisamente porque tiene una estrategia proteccionista que cuida su mercado interno, está repatriando capitales, está haciendo una estrategia muy distinta a la que está haciendo Macri. A mí me parece que vos señalabas la cuestión del acuerdo político. Yo creo que es necesario porque si Macri inmediatamente no pega un volantazo, ya sea económico o político, veo muy difícil que pueda terminar su mandato. El tema es que primero, para empezar a ver eso, tiene que reconocer primero su fracaso económico. Si sigue con esta postura,
y sigue recrudeciendo el mismo cóctel que nos llevó hasta acá, es muy difícil que se pueda salir. No, ya dijo que mantiene la política Bueno, y que pero, va por la reelección. a ver, hay un tema que me parece interesante, ¿no? Sí. García Argumero subió un tuit que me parece que refleja muy bien, que decía, bueno, vino mi hijo del colegio y me trajo su boletín. Sí. Matemática, 2. Biología, 2. Lengua, 2. Sí. Historia, 2. Anda a Bravo, estudiar. hijo. Le dijo, bravo, hijo, este es el camino. Bueno, esta es la postura que está tomando el gobierno. Fracasa en todo e insiste en lo mismo. Entonces, A ver. Yo necesito argumentar. Sí. No voy a aceptar quedar en el lado de liberal de ningún tipo. Yo No, creo no es en el liberal. Estado y creo que un Estado, digamos, eficiente tiene que estar presente para resolver una cantidad de cuestiones, sobre todo en un país que tiene tantas corporaciones que únicamente el Estado puede estar al frente para asegurar el bien común. Ahora, la Argentina es un país que no puede crecer de manera sostenida si no echa un poco una mano a una porción de ahorro externo. Es decir, la Argentina necesita, para salir de esto, la única manera de salir es con crecimiento, y para poder crecer, por ejemplo, 4 o 5% por año durante 15 o 20 años, eso, bueno, pero es que eso necesitamos, pero eso no lo vamos a lograr si no tenemos un poco de ahorro externo. Y ahorro externo lo vamos a tener, como de hecho no lo está teniendo Macri, pese a que creyó que con su figura ya iban a llegar las inversiones, en gran medida porque nosotros nos hemos equivocado en la gestión. Es decir, miren, Noruega, que por ejemplo es el modelo que a mí me gusta, yo he visitado, he estado, he traído a mi colega de Suecia, en su momento Suecia, Finlandia y Noruega, son 3 países que yo he estudiado muy en profundidad. viven tan distintos. En 2016 aplicó una rebaja de impuestos. Mire lo que le voy a decir, esto incluyó bajarle el impuesto a las ganancias de 35 a 22%, que es el impuesto progresivo por excelencia. La pregunta es si nosotros podemos tener más estado de bienestar y ser más progresistas que Noruega. Entonces, digo, cuando uno baja los impuestos hasta cierto nivel, sin por supuesto de financiar el Estado y sin pensar en Chile o en un Estado pequeño o desfinanciado, realmente uno hace funcionar la economía. Si nosotros no logramos que ingresen algunos puntos de ahorro externo para poder sostener un crecimiento, vamos a ser un país que nunca va a erradicar. Hacemos